Yo estaba en el quirófano cuando el monitor cardíaco empezó a emitir un sonido que jamás había escuchado en 15 años de medicina. El hombre en la camilla tenía el pecho carbonizado, quemaduras de tercer grado cubrían el 70% de su cuerpo, y los paramédicos me dijeron que lo habían encontrado inconsciente en medio de las llamas de una iglesia evangélica. Pero lo que me dejó sin palabras no fueron solo las quemaduras, sino lo que murmuraba en estado de coma, palabras que contradecían todo lo que yo sabía sobre su historia. Virgencita, perdón, Virgencita, repetía sin cesar, mientras lágrimas corrían por sus ojos cerrados. ¿Cómo podía ser que un pastor que había pasado años atacando la devoción mariana, en el límite entre la vida y la muerte, clamara precisamente por aquello que tanto combatió? Lo que sucedió esa noche no solo transformó su vida, sino también mi fe para siempre. Y lo que presencié en los siguientes minutos desafió todo lo que la ciencia puede explicar. Antes de que la ambulancia llegara al Hospital General de Guadalajara esa madrugada, cosas extrañas ya estaban sucediendo. Eran las 3:47 cuando recibimos la llamada sobre el incendio, y fue justo en ese instante que el sistema eléctrico de urgencias parpadeó 3 veces seguido. Patricia, la enfermera de guardia, me miró con una expresión rara. «Doctor, ¿usted sintió ese olor?», susurró, frunciendo la nariz. Era un aroma imposible de explicar, como a rosas en medio del olor habitual de desinfectante y medicamentos. El aire acondicionado se detuvo por unos segundos, creando un silencio absoluto que jamás había sentido en ese lugar. Hasta los aparatos parecían murmurar. En el monitor de recepción, que siempre marcaba la temperatura exterior en 28 Becquerel, apareció fugazmente 12 Becquerel, antes de volver a la normalidad. Debe ser una falla, pensé, pero mi piel sentía un frío inexplicable. Cuando la sirena de la ambulancia se acercó, 3 pájaros se posaron en la ventana de Trauma 2, algo inusual para esa hora de la madrugada. El celular de Juan, nuestro paramédico, sonó 2 veces sin que nadie lo estuviera llamando, y en el momento exacto en que las puertas automáticas se abrieron para recibir la camilla, todos los relojes del área marcaron las 3:52, excepto el del quirófano, que insistía en mostrar las 15:20. Miré a Patricia, que negó con la cabeza. Ninguno de los dos se atrevió a comentar lo que estaba pasando. En el fondo, yo sabía que esa no sería una noche común. Yo soy el doctor Evaristo Zamudio, médico de emergencias del Hospital General de Guadalajara desde hace 12 años. Trabajo en el turno de la madrugada, porque siempre he creído que es en esas horas cuando la vida se muestra en su forma más cruda y verdadera. He visto de todo en este hospital: accidentes imposibles de sobrevivir, partos milagrosos, despedidas que desgarran el corazón y curaciones que desafían toda lógica médica. Soy católico practicante, pero siempre mantuve mi fe separada de la medicina, convencido de que la ciencia y la religión ocupaban esferas distintas de la existencia humana. Al menos, eso pensaba, hasta aquella madrugada de septiembre, cuando un caso llegó a mis manos y transformó por completo mi visión sobre los límites de la medicina. Guadalajara tiene sus particularidades. Es una ciudad donde las tradiciones religiosas conviven con distintas denominaciones, a veces en armonía, otras veces en conflicto. Y fue precisamente ese conflicto religioso lo que me trajo uno de los casos más extraordinarios que he presenciado en toda mi carrera médica. El pastor Eliseo Herrera era conocido en toda la zona metropolitana de Guadalajara, especialmente en el barrio de Tlaquepaque, donde dirigía una de las congregaciones más grandes de la Iglesia Universal del Reino de Dios. A sus 42 años, tenía una oratoria poderosa y un carisma que atraía multitudes a los cultos dominicales. Su iglesia estaba estratégicamente ubicada a solo 3 cuadras de la tradicional parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, una de las más antiguas de la región, frecuentada principalmente por familias católicas mexicanas que habían preservado sus tradiciones por generaciones. Lo que hacía la situación particularmente tensa era que el pastor Eliseo había convertido su misión evangelística en una verdadera cruzada contra lo que él llamaba idolatría mariana. Sus sermones se transmitían en una pequeña radio local y cada semana dedicaba al menos 1 hora a criticar abiertamente la devoción católica a la Virgen María. «Es pecado adorar a una mujer muerta», decía con vehemencia desde el púlpito. «Jesucristo es el único camino, y ustedes que se arrodillan ante estatuas están condenando sus almas al infierno». Su vecino directo, don Carlos Mendoza, era un hombre de 68 años, viudo, que tenía un pequeño taller mecánico al lado de su casa. Don Carlos era devoto ferviente de la Virgen de Guadalupe desde niño
una tradición que había heredado de su difunta esposa. Todas las mañanas, a las 6 en punto, encendía una vela frente a un pequeño altar que mantenía en el patio de su casa, rezaba el rosario y colocaba flores frescas a los pies de la imagen de la Virgencita. Esa rutina molestaba profundamente al pastor Eliseo. El muro que separaba las dos propiedades medía apenas 2 metros de altura, lo que le permitía observar diariamente lo que consideraba una ofensa a Dios. La situación se agravó cuando el pastor Eliseo comenzó a usar un altavoz durante sus oraciones matutinas, a propósito a la misma hora en que don Carlos hacía sus devociones. «Señor, libera a mi vecino de la ceguera espiritual», proclamaba en voz alta. «Muéstrale que está adorando demonios disfrazados de santo». Don Carlos, hombre tranquilo y de pocas palabras, nunca respondía a las provocaciones, simplemente continuaba con su rutina de fe, ignorando los comentarios ásperos que venían del otro lado del muro. Pero la tensión en el barrio era palpable, y algunos fieles de ambas congregaciones empezaron a tomar partido en esa disputa silenciosa entre los dos vecinos. La comunidad estaba dividida. De un lado, los seguidores del pastor Eliseo apoyaban su lucha contra lo que consideraban prácticas paganas. Del otro, los católicos tradicionales se sentían ofendidos por los ataques constantes a sus creencias más sagradas. El ambiente se volvía cada vez más hostil, creando una tensión que parecía a punto de estallar. Y fue en ese escenario de conflicto religioso donde ocurrió la tragedia, trayendo consecuencias que nadie hubiera podido prever. El incendio comenzó un jueves, durante el culto nocturno que el pastor Eliseo realizaba siempre a las 8 de la noche. Según los testigos que entrevisté después, todo parecía normal esa noche. La congregación estaba reunida, unas 200 personas cantaban himnos y el pastor predicaba con su acostumbrada intensidad sobre la liberación espiritual, cuando un olor extraño empezó a esparcirse del templo. María Santos, una fiel que asiste hacía 5, me contó que fue la primera en notar algo. «Doctor, era un olor a quemado, pero no era ni eléctrico ni a madera», me dijo días después, cuando la busqué para entender mejor lo ocurrido. Era como si algo se estuviera incendiando de adentro hacia afuera, ¿me entiende? Y venía de la dirección del púlpito, donde el pastor estaba predicando. El pastor Eliseo, al parecer, no percibió el olor al principio. Continuaba su sermón con fervor, gesticulando con fuerza, mientras volvía a criticar las prácticas católicas. «Esta noche yo declaro guerra contra toda idolatría de esta ciudad», proclamaba, especialmente contra esa falsa devoción mariana que mantiene a la gente esclavizada espiritualmente. Fue justo después de esas palabras cuando aparecieron las primeras llamas. El fuego comenzó de forma inexplicable. No había velas encendidas en el púlpito, ni equipos eléctricos que pudieran causar un cortocircuito. Las llamas simplemente brotaron de la nada, empezando por los papeles del sermón que el pastor Eliseo sostenía en las manos. En segundos, el fuego se extendió a su ropa, subiendo por los brazos como si tuviera vida propia. El pánico se apoderó de todos en un instante. Las 200 personas corrieron hacia las salidas, gritando y empujándose unas a otras. Los músicos que acompañaban el culto dejaron sus instrumentos y huyeron desesperados. En medio del caos, el pastor Eliseo intentó quitarse el saco en llamas, pero el fuego parecía adherirse a su piel, propagándose con una velocidad aterradora. Joaquín Morales, diácono de la iglesia, fue de los pocos que intentó ayudar. «Agarré el extintor y corrí hacia el púlpito», me relató. «Pero cuando me acerqué, sentí como si el aire estuviera pesado, tenso, como si algo invisible me impidiera avanzar. El extintor funcionó unos segundos, pero las llamas regresaron todavía más fuerte. Lo que más sorprendía a los testigos era el comportamiento del fuego. No se extendió al resto de la iglesia. Solo consumió el púlpito y todo lo relacionado directamente con el pastor. Las bancas, las cortinas, los instrumentos musicales permanecieron intactos. Era como si el fuego tuviera un objetivo específico. El pastor Eliseo perdió el conocimiento en menos de 3 minutos. Su cuerpo aún estaba envuelto en llamas cuando llegaron los bomberos, pero seguía respirando. Lo extraño era que, aún inconsciente y con quemaduras graves, sus labios se movían constantemente, como si hablara con alguien. Una paramédica me dijo que durante el traslado al hospital logró escuchar con claridad algunas palabras, «perdón» y «virgencita», se repetían una y otra vez. Cuando recibí la llamada de emergencias, sabía que sería un caso complicado, pero jamás imaginé que sería el inicio de una experiencia que pondría en duda todo lo que yo creía sobre la
la muerte y el poder de la... Cuando las puertas de urgencias se abrieron a las 3:52, el olor a carne quemada invadió todo el pasillo. El pastor Eliseo llegó en estado crítico, con quemaduras de tercer grado que cubrían el 70% de su cuerpo. Sus signos vitales eran sumamente inestables: presión arterial de 60-30, frecuencia cardíaca de 140 latidos por minuto y saturación de oxígeno oscilando peligrosamente entre 78% y 82%. La primera valoración fue devastadora. Las quemaduras se concentraban principalmente en el tórax, los brazos y el rostro, con algunas áreas ya mostrando necrosis tisular. Lo que me llamó la atención de inmediato fue el patrón de las lesiones. No seguían la lógica habitual de quemaduras por fuego común. Parecían haber sido causadas por una fuente de calor extremo, puntual y dirigida, que dejó intactas zonas que normalmente deberían haber sido alcanzadas por la proximidad. Patricia, prepara la sala de trauma 2 de inmediato, ordené mientras acompañaba la camilla. Vamos a necesitar acceso venoso central, sonda vesical e intubación orotraqueal urgente. Mi experiencia con grandes quemados me decía que estábamos ante un caso límite. Los pacientes con más del 60% del cuerpo afectado raramente sobreviven, sobre todo cuando hay compromiso de las vías respiratorias superiores. Durante el examen inicial, ocurrió algo peculiar. Mientras evaluaba las quemaduras en su brazo derecho, el pastor Eliseo, aún inconsciente y bajo efecto de sedantes potentes, comenzó a mover los labios. Acerqué mi oído y pude escuchar con claridad: Virgencita, perdón, Virgencita. Las palabras salían en un susurro desesperado, repetitivo, como una oración. El doctor González, el anestesiólogo que había llegado para ayudar en la intubación, me miró intrigado. «Evaristo, ¿escuchaste lo que está diciendo?», preguntó, frunciendo el ceño. No puede ser que un pastor evangélico esté invocando a la Virgen María en estado de coma. La situación médica se deterioraba rápidamente. Los análisis de laboratorio mostraban signos de rabdomiólisis severa. La destrucción muscular liberaba proteínas tóxicas al torrente sanguíneo, sobrecargando los riñones. Los niveles de creatinina estaban 3 veces por encima de lo normal, indicando insuficiencia renal aguda. El hemograma reveló una caída drástica de los glóbulos blancos, señal de que el sistema inmunológico estaba colapsando. Sus probabilidades de sobrevivir son menores al 15%, comenté con el equipo. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, pero necesitamos ser realistas con el pronóstico. Solicité de inmediato la transferencia al centro de quemados de alta complejidad, pero la respuesta fue desalentadora. No había camas disponibles en ningún hospital especializado de la región. Lo que más me perturbaba no eran solo los datos clínicos alarmantes, sino la contradicción entre la identidad religiosa del paciente y sus palabras inconscientes. El pastor Eliseo era conocido por sus ataques vehementes contra la devoción mariana, pero allí, en el límite entre la vida y la muerte, clamaba precisamente por aquello que tanto había combatido. Mientras preparábamos el protocolo de tratamiento para grandes quemados, una enfermera me trajo información sobre la familia. «Doctor, la esposa viene en camino, pero hay algo extraño», dijo, dudando. «El vecino del pastor, un señor católico, también llegó al hospital. Dice que tiene algo importante que contar sobre lo que pasó antes del incendio». En ese momento, yo todavía no sabía que don Carlos Mendoza traería información que cambiaría por completo mi comprensión del caso. Las siguientes 4 horas fueron una batalla constante contra la muerte. Establecimos un protocolo intensivo de resucitación con fluidos, administrando litros de solución cristaloide para compensar la pérdida de líquidos a través de las quemaduras. La fórmula de Parkland indicaba que el pastor Eliseo necesitaría por lo menos 8 litros en las primeras 24 horas, pero su respuesta al tratamiento era impredecible. «Doctor, la presión está cayendo otra vez», me advirtió Patricia mientras monitoreaba los signos vitales. La presión arterial había descendido a 50-25 mmHg, aún con la infusión continua de noradrenalina en dosis máxima. Sus riñones prácticamente habían dejado de funcionar. La sonda vesical mostraba apenas 15 ml de orina en 2 horas, cuando lo mínimo esperado era 120 ml. Solicité de urgencia concentrados de glóbulos rojos, plasma fresco y plaquetas al banco de sangre. Las quemaduras severas provocan hemólisis masiva, la destrucción de glóbulos rojos, y el pastor Eliseo estaba desarrollando una anemia grave. Sus niveles de hemoglobina habían caído de 12 HDL a 6,8 GDL en pocas horas. Lo que más me inquietaba era que,
Durante todo ese proceso, él seguía murmurando las mismas palabras: Virgencita, perdón. Incluso bajo sedación profunda, con midazolam y fentanilo, las oraciones marianas no cesaban. Era como si su conciencia hubiera encontrado un canal directo con lo divino, independiente de su estado neurológico. El doctor Ramírez, cirujano plástico especialista en quemados, llegó a las 7 de la mañana para evaluar la necesidad de un desbridamiento quirúrgico urgente. Tras examinar cuidadosamente las lesiones, su veredicto fue sombrío. Evaristo, vamos a tener que remover por lo menos el 40% de la piel necrosada. Es una cirugía de altísimo riesgo, pero sin ella, la sepsis lo matará en 48 horas. Preparamos al pastor Eliseo para el quirófano, sabiendo que sus posibilidades de sobrevivir a la anestesia general eran mínimas. Sus parámetros cardíacos estaban al límite: arritmias frecuentes, taquicardia sinusal persistente y signos de sobrecarga del ventrículo derecho. El ecocardiograma mostró una fracción de eyección reducida al 35%, señal de que su corazón ya estaba fallando. Durante los preparativos preoperatorios, recibí una llamada inesperada del laboratorio. Doctor Zamudio, hay algo extraño en los análisis del pastor, dijo la biomédica con voz titubeante. Los marcadores inflamatorios están completamente fuera de lo habitual. La proteína C reactiva debería estar elevadísima por las quemaduras, pero está curiosamente estable. Y hay algo más. Encontramos una sustancia en su sangre que no logramos identificar. ¿Qué tipo de sustancia?, pregunté intrigado. No lo sabemos con certeza. No corresponde a ninguna droga conocida, ni a toxinas comunes. Es algo orgánico, pero con propiedades que nunca habíamos visto. Vamos a enviarlo al laboratorio central para un análisis más de... Mientras tanto, en la sala de espera, la tensión era palpable. Doña Carmen, la esposa del pastor, lloraba inconsolablemente, rodeada de miembros de la congregación que oraban con... Al otro lado del pasillo, don Carlos Mendoza esperaba pacientemente, sosteniendo en sus manos un pequeño rosario y una imagen de la Virgen de Guadalupe. La contradicción era evidente. De un lado, evangélicos clamando a Jesús por la curación de su pastor. Del otro, un católico rezando a la Virgen María por el mismo hombre que lo había perseguido durante años. Era como si dos fuerzas espirituales opuestas convergieran hacia un mismo propósito. A las 9:15, trasladamos al pastor Eliseo al quirófano. En el instante en que las puertas se cerraron, susurró una última frase que me erizó la piel por completo. Virgencita, yo te veo. Sus ojos seguían cerrados, pero su rostro había adquirido una expresión de paz que contrastaba de manera dramática con la gravedad de su estado clínico. La cirugía duró 6 horas y fue una de las más difíciles que he presenciado en toda mi... El doctor Ramírez removió extensas áreas de tejido necrótico, principalmente del tórax y los brazos, mientras yo monitoreaba constantemente unos signos vitales que oscilaban de manera peligrosa. Durante el procedimiento, el pastor Eliseo sufrió 3 paros cardiorrespiratorios, siendo reanimado cada vez con dosis masivas de adrenalina y descargas eléctricas. Evaristo, lo estoy perdiendo, dijo el doctor Ramírez en la 4ª hora de cirugía, con la voz cargada de frustración. La perfusión tisular está comprometida, las hemorragias son incontrolables y el corazón ya no resiste más. Sus manos temblaban ligeramente, la señal inequívoca de que incluso un cirujano experimentado se encontraba ante un límite insuperable. El anestesiólogo incrementó las dosis de vasopresores, pero la presión arterial seguía desplomándose. El monitor cardíaco mostraba arritmias cada vez más complejas, taquicardia ventricular, bloqueos auriculoventriculares y extrasístoles multifocales. Era como si el organismo del pastor Eliseo luchara contra fuerzas que iban más allá de la medicina convencional. Durante el 5º paro cardíaco, sucedió algo extraordinario. Mientras realizábamos las maniobras de reanimación, aplicando compresiones torácicas y ventilación asistida, el pastor Eliseo comenzó a hablar. Aún inconsciente, intubado y bajo anestesia general, sus cuerdas vocales vibraban produciendo palabras claras. Virgencita, perdón por todo, perdón. Esto es imposible, murmuró el anestesiólogo, revisando los equipos. Tiene 15 miligramos de midazolam y 800 mesi de fentanilo en el sistema. Debería estar completamente inconsciente, pero las palabras continuaban, cada vez más nítidas, como si una fuerza superior usara su voz. En ese momento recibí una llamada urgente de la UCI. Patricia estaba desesperada. Doctor, necesita venir de inmediato. Don Carlos se está poniendo mal en la sala de espera. Dice que está sintiendo los dolores del pastor en su propio cuerpo. ¿Cómo así?, pregunté.
incapaz de abandonar la cirugía. Comenzó a gritar de dolor hace 15 minutos, justo cuando ustedes iniciaron el sexto intento de reanimación. Presenta quemaduras visibles en los brazos y el pecho, pero nadie entiende cómo es posible. Y doctor, está diciendo lo mismo que el pastor. Virgencita, perdón. La situación estaba volviéndose surreal. El doctor Ramírez me miró con incredulidad absoluta. Evaristo, en 30 años de medicina, nunca vi nada semejante. Es como si existiera una conexión inexplicable entre estos dos hombres. Decidimos suspender temporalmente la cirugía. Los signos vitales del pastor Eliseo se estabilizaron milagrosamente cuando detuvimos el procedimiento, como si su cuerpo pidiera un respiro. Aproveché ese intervalo para correr hasta la sala de espera y verificar el estado de don Carlos. Lo que encontré me dejó sin palabra. Don Carlos estaba sentado en una silla, con los brazos extendidos y marcas visibles de quemaduras que no tenía cuando llegó al hospital. Su esposa, doña María, llamada de urgencia, lloraba desconsoladamente. «Doctor, esas marcas aparecieron de la nada», dijo ella, mostrando las lesiones. «Es como si él estuviera sintiendo en su piel el sufrimiento del pastor». «Don Carlos, ¿puede explicarme qué está pasando?», pregunté, arrodillándome a su lado. Él me miró con los ojos llenos de lágrimas. «Doctor, yo estaba rezando por él, pidiéndole a la Virgencita que tuviera misericordia, aún después de todo lo que hizo, y de pronto comencé a sentir un dolor terrible, como si me estuviera quemando por dentro. Pero no es un dolor malo, doctor. Es como si la Virgen me mostrara su sufrimiento para que pudiera perdonarlo por completo». En ese instante comprendí que estaba presenciando algo que trascendía la medicina. Era como si dos almas estuvieran siendo trabajadas al mismo tiempo, una pidiendo perdón, la otra ofreciendo misericordia, a través de un dolor compartido que desafiaba cualquier explicación científica. Después de presenciar la conexión inexplicable entre el pastor Eliseo y don Carlos, sentí que necesitaba comprender mejor la historia de estos dos hombres. Durante el intervalo de la cirugía, mientras el pastor Eliseo permanecía estable temporalmente, decidí sentarme con don Carlos para escuchar su versión de los hechos. «Don Carlos, necesito entender qué fue lo que realmente pasó entre ustedes», dije, arrastrando una silla junto a él en la sala de espera. «Como médico, estoy viendo cosas que la ciencia no logra explicar». El hombre de 68 años respiró hondo, aún tocando las marcas de quemaduras que habían aparecido misteriosamente en sus brazos. «Doctor, yo nunca odié al pastor Eliseo, ni siquiera con todas las humillaciones que recibí de él», comenzó con la voz quebrada. «Mi difunta esposa, Rosa, siempre me decía, Carlos, cuando alguien ataca nuestra fe, es porque tiene miedo de perder la suya propia». Me contó que, en los últimos 6 meses, las provocaciones del pastor se habían intensificado de manera dramática. Todas las mañanas, cuando yo rezaba mi rosario, él encendía el altavoz para molestarme. Gritaba que yo era un idólatra, que estaba condenado al infierno, que mi devoción a la Virgencita era obra del demonio. Las lágrimas corrían por el rostro arrugado de don Carlos. Pero ¿sabe qué era lo que más me dolía, doc? Ver que él estaba genuinamente perturbado por algo. «¿Cómo así?», pregunté intrigado. En las últimas semanas notaba que el pastor Eliseo no dormía bien. De madrugada lo escuchaba caminar por el patio, hablando solo, como si discutiera con alguien. Una vez, como a las 3 de la mañana, lo vi de rodillas en el jardín, mirando al cielo en completo silencio. No estaba orando como pastor, estaba como un hombre desesperado buscando respuestas. Entonces, don Carlos reveló algo que me sorprendió profundamente. 3 días antes del incendio, vino a mi taller. Se veía diferente, más humilde. Dijo que quería hablar conmigo sobre asuntos espirituales. Me preguntó cómo podía tener tanta paz rezándole a una imagen, y yo le respondí que no rezaba a la imagen, sino a través de ella, a María, la Madre de Jesús. ¿Y cómo reaccionó?, quise saber. Guardó silencio un buen rato, Después dijo algo que me marcó. «Don Carlos, a veces siento que hay algo que le falta, una presencia maternal que nunca he experimentado». Comentó que su propia madre había muerto cuando él era niño, y que tal vez por eso siempre rechazó la devoción mariana, porque le despertaba un dolor demasiado profundo. Esa revelación cambió por completo mi percepción del pastor Eliseo. No era solo fanatismo religioso lo que movía, sino una herida emocional muy antigua que se manifestaba en el rechazo a la figura materna divina. La noche del incendio sucedió algo extraordinario, continuó don Carlos. Yo estaba rezando el rosario a las 8, como siempre, cuando sentí una urgencia muy fuerte de orar específicamente por el pastor. Era como si la Virgen me estuviera pidiendo interceder por él en ese momento exacto. «¿Qué tipo de oración hizo?», pregunté, cada vez más fascinado.
Le pedí a la Virgencita que tocara su corazón, que le mostrara su amor maternal, que sanara las heridas de su infancia. Recé: Madre, él la ataca porque no conoce su verdadero amor. Muéstrese a él como la madre que nunca tuvo. Don Carlos se detuvo, conmovido. Fue exactamente a las 8:15 cuando comencé esa oración. Después supe que el incendio empezó a esa misma hora. En ese momento comprendí que estaba ante un caso que trascendía por completo la medicina. Había fuerzas espirituales en movimiento que yo, como médico racional, jamás había considerado posible. La fe de don Carlos y la angustia espiritual del pastor Eliseo habían creado una convergencia que desembocó en algo extraordinario. Doctor, dijo don Carlos, apretando mi mano, yo creo que la Virgencita está respondiendo a mi oración. Ella está sanando al pastor, no solo el cuerpo, sino sobre todo el alma. Regresé al quirófano con la mente ardiendo de preguntas. Cuando retomamos el procedimiento, algo había cambiado drásticamente en el estado clínico del pastor Eliseo. Sus signos vitales, que antes oscilaban de manera peligrosa, ahora mostraban una estabilidad que desafiaba toda lógica médica. Evaristo, esto no es normal, dijo el doctor Ramírez, examinando las quemaduras. Mira los bordes de las lesiones, están cambiando de coloración. Era cierto, las áreas que antes presentaban necrosis severa comenzaban a mostrar un tono rosado tenue, señal de que la circulación sanguínea estaba regresando. El anestesiólogo verificó 2 veces los monitores. Incrédulo. La presión arterial subió a 110/70 sin cambiar la dosis de vasopresores. El ritmo cardíaco está sinusal, regular, sin arritmias. Es como si su organismo hubiera encontrado una fuente de energía que no podemos medir. Mientras el doctor Ramírez continuaba con la limpieza quirúrgica de las heridas, noté algo todavía más extraordinario. Las palabras que el pastor Eliseo murmuraba inconscientemente habían cambiado. Ya no eran solo súplicas de perdón, sino que parecían diálogos. Sí, madre, ahora lo entiendo. Perdona mi ceguera. Era como si hablara con alguien presente en la sala de cirugía. ¿Ustedes están oyendo esto?, pregunté al equipo. Todos asintieron. Patricia, que había entrado a auxiliar, estaba visiblemente emocionada. Doctor, es como si estuviera recibiendo consuelo de una presencia maternal. Entonces ocurrió el primer signo verdaderamente inexplicable. A las 14:32, todos los equipos del quirófano comenzaron a emitir un sonido armónico. No era una alarma, sino una especie de melodía suave que jamás habíamos escuchado. El oxímetro, el monitor cardíaco, la bomba de infusión, todos sincronizados en una frecuencia que recordaba una canción de cuna. «Esto es imposible», murmuró el anestesiólogo, revisando los aparatos. Estos equipos no tienen programación para producir sonidos armónicos, solo emiten alarmas binarias. Pero lo más impresionante estaba por venir. En el momento exacto en que la melodía alcanzó su punto máximo, una fragancia de rosas inundó todo el quirófano. No era un perfume artificial, era el aroma natural de rosas frescas, intenso y envolvente, que parecía surgir de todas partes al mismo tiempo. ¿De dónde viene este olor?, preguntó el doctor Ramírez, deteniendo por un instante la cirugía. Revisamos el sistema de ventilación, buscamos posibles fuentes externas, pero no encontramos explicación lógica. Patricia fue la primera en decir lo que todos pensábamos. Doctor, mi abuela siempre decía que el olor a rosas era un signo de la presencia de la Virgen. ¿Será que...? No alcancé a escuchar el final de la frase, porque el pastor Eliseo, aún bajo anestesia profunda, comenzó a sonreír. Una sonrisa serena, de paz total, que contrastaba con su estado crítico. Sus palabras se volvieron más claras. Gracias, madre. Ahora lo veo. Perdona todos mis años de rechazo. El monitor cardíaco mostraba algo que jamás había presenciado. Una regularidad perfecta, como si el corazón siguiera un ritmo externo, superior. La saturación de oxígeno subió a 98%, sin modificar los parámetros ventilatorios. Evaristo, dijo el doctor Ramírez con la voz entrecortada, en 30 años de profesión nunca vi una recuperación así. Es como si una fuerza curativa estuviera actuando directamente en su organismo. En ese momento comprendí que estaba presenciando el primer signo concreto de una intervención que trascendía por completo los límites de la medicina. Las oraciones de don Carlos habían encontrado eco en una dimensión espiritual que se manifestaba de forma tangible en la realidad. La melodía de los equipos duró exactamente 3 minutos. Cuando cesó, el silencio de la sala fue roto únicamente por la respiración controlada del pastor Eliseo y el suave pitido de los monitores, ahora normalizados. Todos permanecimos callados, conscientes de que habíamos sido testigos de algo sagrado.
Después de aquel primer signo inexplicable en el quirófano, sentí la necesidad de documentar todo lo que estaba sucediendo. Como médico, mi formación me llevaba a buscar explicaciones científicas, pero como ser humano no podía ignorar que estaba presenciando algo extraordinario que merecía ser compartido. Concluimos la cirugía a las 15:45 con resultados que superaron todas las expectativas. Las áreas de tejido necrótico que habíamos retirado comenzaban a mostrar signos de regeneración celular acelerada. Lo que normalmente tardaría semanas estaba ocurriendo en cuestión de horas. El doctor Ramírez fotografió las heridas para documentar esa evolución atípica, sacudiendo la cabeza, incrédulo. «Evaristo, tenemos que publicar este caso», dijo mientras suturaba las últimas incisiones. «La comunidad médica necesita saber que existen factores de curación que aún no comprendemos del todo». Trasladamos al pastor Eliseo a la UCI, donde sus signos vitales se mantenían sorprendentemente estables. Pero los fenómenos inexplicables no terminaron con la cirugía. Al contrario, se intensificaron aún más. A las 16:20, Patricia me llamó con urgencia. «Doctor, tiene que ver esto de inmediato». Corrí hacia la UCI y me encontré con una escena que jamás olvidaré. El pastor Eliseo estaba consciente, con los ojos abiertos, pero no nos miraba a nosotros. Su mirada estaba fija en un punto específico del techo y sonreía como un niño que acaba de reencontrarse con su madre. «Ella está aquí», murmuraba con voz débil pero clara. «Es tan hermosa, tan llena de amor». Sus palabras salían con una ternura que contrastaba completamente con la personalidad que yo conocía por los relatos de sus sermones agresivos. Lo más impresionante era que los demás pacientes de la UCI también parecían reaccionar a una presencia invisible. Doña Elena, una mujer de 75 años internada por neumonía, despertó de pronto y comenzó a rezar el Ave María en voz alta. Don Joaquín, que llevaba 5 días en coma tras un derrame cerebral, movió los labios por primera vez, susurrando palabras de agradecimiento. «Doctor», dijo la jefa de enfermeras, «esto nunca había pasado. Es como si toda la UCI estuviera siendo tocada por una paz sobrenatural». En ese instante recibí una llamada de recepción que cambiaría el rumbo de los acontecimientos. «Doctor Zamudio, se está formando una multitud en la entrada del hospital», informó la recepcionista, nerviosa. «Son personas de distintas religiones, católicos, evangélicos, incluso quienes dicen no tener fe específica. Todos aseguran que sintieron un llamado para venir aquí». Bajé a la planta baja para verificar y me encontré con una escena extraordinaria. Cerca de 200 personas se reunían pacíficamente en el patio del hospital, muchas de rodillas, otras de pie con las manos levantadas, todas en oración silenciosa. No había divisiones religiosas, católicos y evangélicos oraban lado a lado, unidos por algo que trascendía sus diferencias doctrinales. Don Carlos estaba en el centro del grupo, aún con las marcas de quemaduras en sus brazos, liderando una oración colectiva. «Madre Santísima», decía, «gracias por escuchar nuestra súplica, gracias por mostrarnos tu amor a través de este milagro». Entre la multitud reconocí a varios miembros de la congregación del pastor Eliseo, incluida su esposa, doña Carmen. Ella se acercó a don Carlos y con lágrimas en los ojos le pidió perdón. «Señor Carlos, perdone a mi esposo por todos los años de persecución. Perdone a nuestra comunidad por haber apoyado esa hostilidad». «Hija», respondió don Carlos abrazándola, «no hay nada que perdonar. La Virgencita ya sanó todos los resentimientos». En ese momento comprendí que lo que estaba ocurriendo con el pastor Eliseo era apenas el inicio de algo mucho más grande. La historia de esos dos vecinos estaba tocando corazones en toda la ciudad, uniendo a personas que antes vivían divididas por diferencias religiosas. Regresé a la UCI con el corazón acelerado, sabiendo que los próximos momentos traerían revelaciones aún más extraordinarias sobre el poder transformador de la fe verdadera. Regresé a la UCI a las 17:30 y encontré una atmósfera completamente transformada. El pastor Eliseo no solo estaba consciente, sino que conversaba activamente con alguien que solo él parecía ver. Su voz, que antes salía en susurros desesperados, ahora fluía con una dulzura infantil, como si dialogara con su propia madre. «Lo siento mucho, madre», decía entre lágrimas que corrían por sus mejillas. «Perdóname por haber rechazado tu amor todos estos años. Yo tenía miedo de necesitar una madre porque la mía me dejó tan pronto». Sus palabras estaban entrecortadas por sollozos de alivio, como si un peso enorme se desprendiera de sus hombros. Patricia me llamó discretamente a un lado. «Doctor, hace 15 minutos comenzó a hablar así.
pero lo más impresionante es que otros pacientes también están viendo algo, señaló a doña Elena, que observaba el mismo punto del techo con un rostro de éxtasis absoluto. «¡Qué hermosa la Virgen!», murmuraba la anciana. «¡Qué manto azul tan bello! Y cómo sonríe con ternura al pastor». Un escalofrío me recorrió la espalda. Me acerqué a la cama del pastor Eliseo, intentando mantener la postura científica, aunque mi corazón latía con fuerza. «Pastor, ¿cómo se siente?», pregunté, mientras revisaba sus signos vitales. Él giró el rostro hacia mí, pero sus ojos pronto regresaron al mismo punto fijo en el... «Doctor, ella está aquí», dijo con la voz entrecortada por la emoción. «La Virgen está aquí, y no ha venido a condenarme, vino a abrazarme como la madre que nunca tuve». «¿Qué le está diciendo?», pregunté, sorprendido de escucharme formular esa pregunta. «Me dice que siempre me amó, incluso cuando yo la rechazaba, que cada ataque contra su devoción no era más que el grito de un niño huérfano pidiendo amor maternal». Eliseo sonrió entre lágrimas. «Me muestra mi infancia. Veo a mi madre biológica en el cielo, sonriendo, diciéndome que la Virgen cuidó de mí todos estos años, aunque yo no lo supiera». En ese instante sucedió algo extraordinario que marcó para siempre mi comprensión de los límites entre ciencia y fe. Una luz suave, dorada, comenzó a irradiar desde el punto donde el pastor fijaba la mirada. No era luz artificial de los equipos hospitalarios, era un resplandor cálido, vivo, con movimiento propio. «¿Lo están viendo?», pregunté al equipo. Todos confirmaron. La luz se intensificó poco a poco, tomando una forma que, incluso para mis ojos entrenados en la observación clínica, recordaba de manera inequívoca la silueta de una mujer con un manto flotante. Patricia cayó de rodillas de forma espontánea. «Doctor, es ella, es la Virgen de Guadalupe. Veo las estrellas en su manto, las rosas a sus pies». Su voz temblaba de pura emoción. Lo que más me impactó fue la reacción de los equipos médicos. Todos los monitores de la UCI comenzaron a emitir una frecuencia armónica sincronizada, creando una melodía suave que recordaba cantos gregorianos. Los números en las pantallas parpadeaban al mismo ritmo, como si los aparatos mismos cantaran en alabanza. El pastor Eliseo extendió los brazos hacia la aparición, y en ese momento presencié algo que desafía cualquier explicación médica. Sus quemaduras comenzaron a regenerarse visiblemente. La piel necrosada se desprendía como hojas secas, revelando tejido nuevo, rosado, completamente sano debajo. «Gracias, madre mía», repetía sin cesar. «Gracias por mostrarme que el amor verdadero no condena, sino que acoge. Gracias por sanar no solo mi cuerpo, sino sobre todo mi alma huérfana». La aparición duró aproximadamente 10 minutos. Cuando la luz comenzó a desvanecerse poco a poco, el pastor Eliseo sonrió una última vez y susurró: «Ahora lo entiendo. No hay contradicción entre amar a Jesús y honrar a su madre. Ella siempre me conduce hacia él». Cuando la luz desapareció por completo, un silencio se apoderó de la UCI, pero no era un silencio vacío, era un silencio lleno de paz, como si todo el lugar hubiera sido bendecido por una presencia divina que dejó su huella transformadora en todos nosotros. En los minutos que siguieron a la aparición, la transformación del pastor Eliseo fue tan dramática que resultaba casi aterradora desde el punto de vista médico. Sus quemaduras, que apenas unas horas antes cubrían el 70% de su cuerpo, se habían reducido a menos del 20%, y aún esas áreas mostraban señales de cicatrización acelerada que desafiaban todos los protocolos que yo conocía. «Doctor, esto es imposible», dijo el doctor Ramírez, que había subido a verificar el posoperatorio. Fotografiaba nuevamente las heridas, comparándolas con las imágenes anteriores. «La regeneración tisular que estoy viendo aquí normalmente tardaría meses. En algunos casos, se necesitaría injerto de piel, y aquí observo tejido completamente nuevo, vascularizado y sano». Los análisis de laboratorio que solicité confirmaban la reversión completa de los indicadores críticos. La creatinina, que había estado en niveles de insuficiencia renal grave, regresó a parámetros normales. Los marcadores de inflamación cayeron a valores propios de una persona sana, y la cuenta de glóbulos blancos, que antes revelaba un colapso inmunológico, ahora mostraba un sistema de defensa fortalecido. Pero el cambio más radical no era físico, era espiritual. El pastor Eliseo, conocido por su oratoria agresiva y su postura combativa, ahora hablaba con una suavidad maternal, como si hubiera incorporado la misma ternura de la aparición que había presenciado. «Doctor», me dijo tomando mi mano, «necesito pedir perdón a don Carlos de inmediato. Necesito pedir perdón a toda la comunidad católica de esta ciudad. Pasé años atacando la devoción más pura y verdadera que existe, el amor filial a la Madre de Jesús». Sus palabras fluían con una convicción profunda,
pero sin rastro de la arrogancia que antes caracterizaba sus discursos. Era como si un niño hablara a través de un hombre adulto, con la sabiduría de una inocencia redescubierta. «Pastor», pregunté, «¿cómo se siente ahora respecto a sus creencias anteriores?» Reflexionó unos segundos antes de responder. «Doctor, no he dejado de ser evangélico. Jesucristo sigue siendo mi salvador personal. Pero ahora entiendo que honrar a su madre no disminuye mi amor por él. Al contrario, me acerca aún más al corazón de Jesús. Ella me mostró que ser hijo de Dios también significa aceptar el amor maternal que Él nos ofrece a través de ella». En ese momento, llegó a la UCI una noticia que mostraba el alcance de la transformación en curso. La secretaria me informó que miembros de ambas congregaciones, tanto de la Iglesia Universal como de la Parroquia Católica, se estaban reuniendo en el patio del hospital, ya no en grupos separados, sino mezclados, orando juntos. «¿Cómo es posible?», pregunté, intrigado. «Doctor, cuando se corrió la noticia de la curación milagrosa, la gente empezó a llegar de ambas comunidades, pero en lugar de dividirse, se están abrazando, pidiendo perdón unos a otros, compartiendo testimonios de fe». Patricia entró corriendo a la UCI. «Doctor, don Carlos pide ver al pastor. Dice que siente que la Virgen les está pidiendo reconciliarse personalmente». «Tráiganlo de inmediato», dijo el pastor Eliseo, con lágrimas en los ojos. «Necesito abrazar a mi hermano y pedirle perdón por todos los años de persecución». Cuando don Carlos entró a la UCI cargando su pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe, la emoción invadió a todos los presentes. El hombre de 68 años se acercó a la cama con pasos lentos, como quien pisa tierra sagrada. «Pastor», dijo con la voz quebrada, «yo lo perdoné desde el primer día. Nunca guardé rencor». «Lo sé, hermano mío», respondió el pastor Eliseo, extendiendo los brazos. «La Virgen me mostró su corazón todos estos años. Me mostró cómo sus oraciones por mí nunca cesaron, incluso cuando yo lo ofendía». El abrazo entre esos dos hombres fue uno de los momentos más conmovedores que he presenciado. Era como si toda la hostilidad religiosa de la ciudad se estuviera curando a través de ese gesto simple de reconciliación. «Ahora entiendo», dijo el pastor Eliseo, «que católicos y evangélicos somos hermanos en la misma fe. Solo experimentamos el amor de Dios por caminos distintos, pero el destino es el mismo». Como médico, tenía la responsabilidad de documentar científicamente todo lo que estaba presenciando. Solicité una batería completa de estudio para confirmar el alcance de la recuperación del pastor Eliseo, sabiendo que los resultados desafiarían todo lo que había aprendido en 15 años de medicina. Los estudios de imagen fueron los más impresionantes. La tomografía computarizada mostraba que las áreas del pulmón que habían sido severamente dañadas por la inhalación de humo presentaban una regeneración completa del tejido alveolar. «Evaristo, esto es imposible», dijo el doctor Santos, neumólogo que interpretó los resultados. «Lesiones pulmonares de esta gravedad dejan una fibrosis permanente. Aquí estoy viendo los pulmones de alguien que nunca sufrió ningún trauma respiratorio». El ecocardiograma reveló algo aún más extraordinario. La función cardíaca, que había quedado comprometida por el choque y las arritmias graves, ahora mostraba una capacidad de bombeo superior, incluso a los parámetros normales. «La fracción de eyección está en 70%, explicó la cardióloga. «Es el corazón de un atleta joven, no de un hombre de 42 años que acaba de pasar por un trauma severo». Pero fueron los estudios histológicos de la piel los que más me dejaron perplejo. Las biopsias de las áreas que habían sido quemadas mostraban tejido completamente nuevo, sin ninguna señal de cicatriz o fibrosis. El doctor Ramírez me llamó para observar las láminas al microscopio. «Evaristo, mira la estructura celular. Es piel joven, con una vascularización perfecta y una inervación completa. Es como si estas áreas hubieran sido reconstruidas célula por célula. Hay más», añadió, mostrando una segunda lámina. «Las células presentan marcadores genéticos de regeneración que solo vemos en tejidos embrionarios. Es como si un mecanismo de renovación celular, normalmente inactivo en adultos, se hubiera activado misteriosamente. Convocamos a una junta médica con especialistas de distintas áreas para evaluar el caso. El doctor Méndez, neurólogo, quedó intrigado con los estudios del sistema nervioso. Las quemaduras afectaron terminaciones nerviosas que deberían haber provocado una pérdida permanente de sensibilidad. Sin embargo, las pruebas muestran una función neurológica no solo preservada, sino potenciada». «¿Cómo que potenciada?», pregunté. «Está respondiendo a estímulos táctiles con una precisión por encima del promedio normal. Es como si el sistema nervioso periférico hubiera sido no solo reparado, sino mejorado».
El hematólogo presentó resultados igualmente sorprendentes. Los marcadores sanguíneos indican un sistema inmunológico fortalecido de manera excepcional. Los niveles de anticuerpos están muy por encima de lo normal, pero equilibrados, sin señales de autoinmunidad. El doctor Fernández, infectólogo, analizó los indicadores inflamatorios. Teóricamente, debería estar con sepsis grave debido a la extensión de las quemaduras. En lugar de eso, lo que veo son parámetros de un organismo en estado de salud óptimo, como si nunca hubiera sufrido trauma alguno. Reuní todos los informes y decidí hacer algo inédito en mi carrera: convocar una presentación de caso para todo el equipo médico del hospital. En la sala de clases, proyecté la evolución cronológica desde la admisión hasta la recuperación actual. Colegas, dije, mostrando las imágenes comparativas, como médicos estamos entrenados para explicar científicamente todo lo que observamos. Este caso me ha obligado a expandir mi comprensión sobre los límites de la medicina. El doctor Oliveira, jefe del departamento, levantó la mano. Evaristo, ¿estás sugiriendo que hubo intervención sobrenatural? Estoy presentando hechos documentados, respondí. La interpretación queda a criterio de cada uno, pero puedo afirmar que, bajo los parámetros médicos convencionales, esta recuperación es científicamente imposible. La sala quedó en silencio durante algunos segundos, hasta que el doctor Ramírez habló. Tal vez sea momento de reconocer que existen factores de sanación que aún no comprendemos, factores que involucran no solo el cuerpo físico, sino también las dimensiones espiritual y emocional del ser humano. En ese momento, comprendí que el caso del pastor Eliseo no solo había transformado su vida, sino que también estaba cambiando la perspectiva de todo un equipo médico sobre las posibilidades de una sanación que trasciende los protocolos convencionales. La recuperación milagrosa del pastor Eliseo no solo transformó su vida, sino que también dejó un impacto profundo en todo nuestro equipo médico. Durante los días siguientes, pude observar cambios significativos en la manera en que cada profesional encaraba su trabajo y su propia espiritualidad. Patricia, que siempre había sido una enfermera dedicada pero relativamente escéptica en temas religiosos, comenzó a llegar más temprano al hospital para hacer una oración silenciosa antes de iniciar su turno. «Doctor», me confesó, «después de presenciar aquello, ya no puedo ver a los pacientes solo como casos clínicos. Veo almas que necesitan sanación tanto física como espiritual». Me contó que empezó a notar señales que antes le pasaban desapercibidas. Cuando un paciente está desahuciado y la familia pierde la esperanza, yo rezo discretamente pidiendo intercesión. No es que haya dejado de seguir los protocolos médicos, pero ahora reconozco que existe una dimensión de la sanación que va más allá de nuestra comprensión científica. El doctor Ramírez, cirujano experimentado y pragmático, vivió una de las transformaciones más profundas. «Evaristo», me dijo durante un café, «siempre operé creyendo que el éxito dependía solo de mi habilidad técnica. Ahora, antes de cada cirugía, hago una oración pidiendo que mis manos sean instrumentos de sanación divina». Compartió conmigo que sus resultados quirúrgicos habían mejorado notablemente después del caso del pastor Eliseo. «No es superstición», aclaró, «es reconocer que somos parte de algo más grande. Cuando opero con esa conciencia, siento una precisión y una calma que nunca había experimentado antes». El anestesiólogo, el doctor Morales, empezó a observar aspectos que antes consideraba irrelevantes. «He notado que algunos pacientes, incluso bajo sedación profunda, parecen responder a las oraciones hechas junto a la mesa quirúrgica. Los signos vitales se estabilizan, las arritmias disminuyen, como si la dimensión espiritual influyera directamente en los parámetros fisiológicos». João, nuestro paramédico, tuvo una experiencia particularmente conmovedora. «Doctor, 3 días después del milagro del pastor, nos llamaron por un accidente grave en la carretera. Una familia entera había volcado, incluida una niña de 5 años en paro cardiorrespiratorio. Se detuvo, emocionado. Mientras hacía las maniobras de reanimación, recordé las oraciones que vi rezar a don Carlos y empecé a orar mentalmente. La niña volvió después de 15 minutos de paro, algo estadísticamente imposible sin secuelas neurológicas, pero despertó completamente normal. La transformación no se limitó a nuestro equipo. Otros departamentos del hospital comenzaron a reportar experiencias similares. El doctor Silva, de la UCI neonatal, me buscó para compartir un caso extraordinario. «Evaristo, tuvimos un prematuro de 26 semanas con pronóstico reservado.
La familia es católica devota y pidió traer una pequeña imagen de la Virgen. Normalmente, no lo hubiera permitido por cuestiones de protocolo, pero después del caso del pastor, decidí autorizarlo. ¿Y qué pasó?, pregunté con curiosidad. El bebé, que llevaba 3 semanas con ventilación mecánica, empezó a respirar espontáneamente al día siguiente. Los pulmones, que estaban subdesarrollados, maduraron a una velocidad que sorprendió a todo el equipo de neonatología. El impacto también alcanzó otras áreas del hospital. La psicóloga hospitalaria, la doctora Carmen, observó cambios en el comportamiento de los pacientes. Hay una atmósfera diferente en las salas. Los pacientes están más esperanzados, las familias más unidas en oración. Y curiosamente, los índices de depresión y ansiedad hospitalaria han disminuido significativamente. Lo que más me impresionaba era cómo profesionales de distintas creencias religiosas lograban encontrar un terreno común. El doctor Ahmed, musulmán practicante, me dijo: Evaristo, en mi fe también creemos en los milagros de Mariam, madre de Isa. Lo que presencié aquí confirmó que Alá obra a través de diferentes manifestaciones de su misericordia. La jefa de farmacia, la doctora Rodríguez, compartió algo que me dejó profundamente pensativo. Doctor, desde el caso del pastor, hemos observado una disminución en el consumo de ciertos medicamentos, en particular ansiolíticos y antidepresivos. Es como si los pacientes estuvieran encontrando una fuente de sanación complementaria a la medicación. La transformación del pastor Eliseo impactó profundamente a su familia, especialmente a su esposa, doña Carmen, quien había vivido durante años en una tensión constante entre el amor por su marido y el malestar con su postura religiosa extremista. Doctor, me dijo con lágrimas corriendo por su rostro, yo oraba todos los días para que Dios tocara el corazón de mi esposo. En los últimos años se estaba volviendo cada vez más radical, más agresivo en sus predicaciones. A veces temía que esa hostilidad destruyera a nuestra familia. Carmen me reveló aspectos íntimos del matrimonio que explicaban mucho sobre el comportamiento anterior del pastor. Cuando nos casamos hace 18 años, él era un hombre tierno, amoroso, pero después de asumir el liderazgo de la iglesia, algo cambió. Era como si necesitara probar constantemente su autoridad espiritual, y eso lo llevó a atacar todo lo que consideraba una amenaza. Me contó que, en secreto, mantenía una pequeña devoción a la Virgen de Guadalupe, heredada de su madre. Yo rezaba a escondidas, doctor. Eliseo no lo sabía, pero nunca pude abandonar por completo esa tradición familiar. Ahora entiendo que la Virgencita estaba preparando este momento desde hace mucho tiempo. Los hijos del matrimonio, Eduardo, de 16 años, y Sofía, de 12, también vivieron una transformación radical en la dinámica familiar. Eduardo, que se había distanciado de la religión debido a los conflictos constantes en casa, me buscó para compartir sus impresiones. Doctor, mi papá se estaba volviendo fanático, dijo el adolescente con la madurez forzada de quien creció en medio de tensiones religiosas. Prohibió cualquier cosa que remotamente recordara al catolicismo en nuestra casa. No podíamos ni mencionar a los santos ni a la Virgen. El ambiente era tenso, lleno de reglas religiosas que no tenían sentido. Sofía, más pequeña pero igualmente perceptiva, tuvo una reacción especialmente conmovedora al ver el cambio en su padre. Papá volvió a ser el papá de cuando yo era chiquito, me dijo sonriendo. Antes siempre estaba enojado, siempre predicando. Ahora me abraza y me dice que Dios es amor, no enojo. La familia de Carmen también se vio profundamente impactada. Doña Rosa, madre de Carmen, había sufrido durante años la hostilidad de su yerno hacia sus creencias católicas. Doctor, yo no podía visitar a mi hija llevando mi rosario o usando mi medalla de la Virgen. El pastor Eliseo me hacía sentir como si fuera una pecadora por mantener mis tradiciones. ¿Y ahora, cómo está la situación?, preguntó. Ayer me llamó llorando, pidiéndome perdón por todos esos años de falta de respeto. Me pidió que le enseñara las oraciones marianas que siempre recé. Dijo que la Virgencita le había mostrado que las abuelas son las guardianas de la fe verdadera en las familias. El hermano del pastor, Miguel, que se había alejado de la familia por los conflictos religiosos, también regresó. Doctor, yo soy católico practicante y hacía 5 años que no hablaba con mi hermano. Él decía que yo estaba condenado al infierno por venerar ídolos. La familia estaba dividida. De un lado los evangélicos, del otro los católicos. Miguel me relató la reconciliación que vivió al visitarlo en el hospital. Eliseo me abrazó y lloró como un niño. Me dijo que la Virgen le había mostrado que la familia es más importante que las diferencias teológicas. Me pidió perdón por haber causado esa división y prometió que reconstruiríamos nuestra unión.
La transformación también alcanzó a la congregación de la Iglesia Universal, que el pastor Eliseo lideró. Muchos miembros se sintieron confundidos al principio, pero la mayoría pronto comprendió que se trataba de una expansión de la fe, no de una contradicción. Doña Esperanza, una de las líderes de la iglesia, me compartió su perspectiva. Doctor, al inicio algunos se incomodaron con la nueva dirección del pastor, pero cuando vieron los frutos, más amor, más unidad, menos juicios, comprendieron que esta transformación solo podía venir de Dios. ¿Cómo está afrontando la congregación este cambio?, pregunté. Estamos aprendiendo que amar a Jesús no significa atacar a otros cristianos. El pastor Eliseo nos está enseñando que debemos ser instrumentos del amor de Dios, no soldados en una guerra religiosa. Muchos de nosotros también hemos empezado a visitar la parroquia católica para comprender mejor a nuestros hermanos en la fe. Lo que más me impresionaba era ver cómo una sola transformación personal estaba sanando años de divisiones familiares y construyendo puentes entre comunidades religiosas distintas. Como médico formado en una tradición científica rigurosa, siempre mantuve una separación clara entre mi fe católica personal y mi práctica médica profesional. Creía que ciencia y religión debían ocupar esferas completamente distintas de la existencia humana. El caso del pastor Eliseo destrozó esa convicción de manera irreversible. En los días que siguieron al milagro, comencé a cuestionar profundamente mi enfoque hacia la medicina. Durante 15 años había tratado cuerpos, no personas integrales. Veía enfermedades, no almas en sufrimiento. Me concentraba en síntomas, no en causas espirituales que quizá estaban contribuyendo a las dolencias físicas. ¿Cómo pude ser tan ciego?, me preguntaba repetidamente durante esas noches de insomnio después del caso. Recordé todas las situaciones en las que había desestimado como efecto placebo o sugestión, casos que ahora, bajo una nueva perspectiva, podrían haber involucrado una genuina intervención espiritual. Me vino a la memoria doña Esperanza, una paciente diabética de 65 años a quien atendía desde hacía 3 años. Sus niveles de glucosa estaban siempre descontrolados, a pesar de la medicación óptima. Un día me dijo que había comenzado una novena específica a San Expedito por su sanación. Una semana después, sus estudios mostraron una mejoría inexplicable que yo atribuí simplemente a una mejor adherencia al tratamiento. Ahora entendía que había ignorado una dimensión crucial del proceso curativo. Doña Esperanza no solo había mejorado en su disciplina con los medicamentos, había accedido a una fuente de sanación que complementaba y potenciaba la terapia médica convencional. Decidí cambiar radicalmente mi enfoque profesional. Empecé a preguntar a mis pacientes sobre su vida espiritual, sus prácticas de oración, sus creencias sobre la sanación divina. Al inicio, algunos colegas me miraron con escepticismo, pero los resultados fueron abrumadoramente positivos. El señor Martínez, un paciente con cáncer de próstata, me confesó que estaba perdiendo la esperanza por el pronóstico reservado. Doctor, siempre he creído en Dios, pero ahora no sé si Él todavía me escucha. En lugar de tranquilizarlo únicamente con estadísticas médicas, le sugerí hablar con el capellán del hospital y considerar unirse a grupos de oración. 3 semanas después, sus marcadores tumorales habían disminuido significativamente y su actitud se había transformado por completo. Doctor, no sé si fue el tratamiento o las oraciones, pero siento que Dios está obrando a través de usted y de todo el equipo médico. Comencé también a prestar atención a patrones que antes consideraba coincidencias. Los pacientes con prácticas espirituales fuertes solían responder mejor a los tratamientos. Las familias que rezaban juntas durante las hospitalizaciones mostraban mayor estabilidad emocional y más colaboración con los equipos médicos. El doctor Fernández, mi colega infectólogo, notó cambios en mi práctica. Evaristo, tus pacientes parecen más tranquilos, más esperanzados. ¿Cuál es tu secreto? No es un secreto, le respondí. Es simplemente reconocer que la sanación abarca mucho más que medicamentos y procedimientos. Cuando tratamos al paciente como una persona completa, cuerpo, mente y espíritu, los resultados son radicalmente distintos. Este nuevo enfoque también impactó profundamente mi vida personal. Volví a la misa diaria, algo que no hacía desde la Facultad de Medicina. Comencé a rezar específicamente por cada paciente antes de iniciar mi guardia, pidiendo sabiduría divina y guía en cada decisión clínica. Mi esposa, Ana, notó los cambios de inmediato. Evaristo, estás diferente, más sereno, más presente en casa. ¿Qué pasó? Le expliqué sobre el caso del pastor Eliseo y cómo me había abierto los ojos a dimensiones de la sanación que nunca había considerado. Ana,
me di cuenta de que durante todos estos años practicaba solo la mitad de la medicina. La mitad técnica, pero no la mitad humana y espiritual. Decidí también formarme en cuidado espiritual para profesionales de la salud. Me inscribí en un curso de medicina integrativa que abordaba las dimensiones espirituales del proceso de curación. Quería entender mejor cómo integrar estas ideas de manera responsable en mi práctica. El cambio más profundo, sin embargo, fue en mi comprensión de los límites de la medicina. No me volví menos científico. De hecho, me volví más rigurosamente científico, pero ahora reconociendo que la verdadera ciencia debe estar abierta a fenómenos que aún no comprendemos del todo. La noticia del milagro del pastor Eliseo se propagó por el Hospital General de Guadalajara como un fuego sagrado, transformando no solo departamentos individuales, sino toda la cultura institucional de nuestra unidad de salud. En cuestión de días, se volvió imposible ignorar los cambios profundos que estaban ocurriendo en todos los niveles del hospital. El doctor Mendoza, nuestro director clínico, me llamó a su oficina 3 días después del alta del pastor Eliseo. Evaristo, necesito entender qué está pasando aquí. Tenemos reportes de varios departamentos indicando mejoras inexplicables en los índices de mortalidad, reducción en el tiempo de hospitalización y disminución de los niveles de ansiedad entre pacientes y familias. Me mostró estadísticas recopiladas por el Departamento de Calidad. En los últimos 5 días, nuestros indicadores de satisfacción del paciente se han disparado. Las quejas bajaron un 70%, los elogios aumentaron un 200% y, curiosamente, estamos recibiendo solicitudes de otras ciudades para transferir pacientes aquí. El fenómeno más sorprendente ocurrió en la capilla del hospital. El padre Morales, nuestro capellán, me buscó completamente desconcertado. Doctor Zamudio, en 20 años ministrando en este hospital, jamás vi algo así. La capilla, que antes recibía quizás 10 personas al día, ahora recibe más de 100. Y no eran solo católicos. He visto evangélicos, presbiterianos, musulmanes e incluso personas que se declaran no creyentes, todos viniendo a orar juntos. Es como si las barreras denominacionales se hubieran disuelto. El equipo administrativo también notó cambios dramáticos. Doña Patricia, de admisión, me dijo: «Doctor, las familias de los pacientes están diferentes. Antes llegaban desesperadas, agresivas, exigiendo respuestas inmediatas. Ahora llegan con esperanza, preguntando cómo pueden ayudar en el proceso de tratamiento». El Departamento de Seguridad reportó una disminución significativa en incidentes violentos. «Doctor Zamudio», dijo el jefe González, «no hemos tenido ni una sola riña ni altercado en urgencias desde el caso del pastor. Normalmente tenemos al menos 3 incidentes por semana, pero fue el equipo de enfermería el que experimentó las transformaciones más profundas». La jefa Rodríguez organizó una reunión especial para discutir lo que estaban observando. «Doctores», dijo dirigiéndose a nosotros, «nuestras enfermeras están reportando tasas de curación que superan cualquier estadística previa. Heridas cicatrizan más rápido, infecciones se resuelven en menos tiempo y los pacientes muestran patrones de recuperación que desafían toda explicación médica». La enfermera Sandra compartió un caso específico. «Tuvimos un paciente anciano con neumonía grave que no respondía al antibiótico. Su familia empezó a hacer oraciones diarias junto a su cama y, literalmente de la noche a la mañana, sus pulmones se limpiaron por completo. Las radiografías mostraron resolución total sin ningún cambio en la medicación. El laboratorio también reportó anomalías intrigantes. El doctor Vázquez, jefe de patología clínica, me mostró datos que no lograba explicar. Evaristo, los marcadores sanguíneos de los pacientes admitidos después del caso del pastor muestran patrones de curación atípicos. Los indicadores inflamatorios bajan más rápido, las respuestas inmunes son más fuertes y los parámetros de regeneración celular están elevados fuera de los rangos normales. ¿Tienes alguna teoría?», pregunté. «Científicamente no, pero empíricamente parece que hay algún tipo de campo o atmósfera en el hospital que está promoviendo la sanación de formas que no podemos medir ni explicar». El departamento pediátrico vivió cambios particularmente notables. La doctora Luna, jefa de pediatría, me dijo: «Evaristo, los niños son increíblemente sensibles a las atmósferas espirituales. Desde el milagro, nuestros pacientes pequeños se recuperan más rápido, lloran menos y muestran más resistencia durante los procedimientos dolorosos». Compartió una historia conmovedora. «Teníamos un niño de 7 años con leucemia que ya había perdido las ganas de luchar. Después del caso del pastor, empezó a pedir visitar la capilla. Ahora él mismo lidera oraciones entre otros niños hospitalizados y su conteo sanguíneo ha mejorado dramáticamente.
El cambio institucional más significativo fue la decisión de la administración hospitalaria de establecer formalmente un departamento de cuidados espirituales. Doctor Zamudio, dijo el director Mendoza, no podemos ignorar los datos. Sea lo que sea que pasó aquí, transformó nuestra capacidad de sanar. Vamos a institucionalizar el apoyo espiritual como parte integral de nuestro protocolo de cuidado al paciente. Esa decisión fue sin precedentes en la historia de nuestro hospital. Tradicionalmente, la atención espiritual se consideraba opcional, periférica al verdadero trabajo médico. Ahora se volvería central en nuestra misión de sanación. Han pasado 6 meses desde aquella madrugada de septiembre que cambió para siempre la historia del Hospital General de Guadalajara y la vida de todos los que presenciamos el milagro del pastor Eliseo. Hoy, sentado en mi consultorio, puedo afirmar con certeza que los frutos de aquel acontecimiento extraordinario continúan multiplicándose de maneras que jamás hubiéramos imaginado. El pastor Eliseo regresó a su ministerio, pero con un enfoque completamente transformado. Su iglesia, que antes se llamaba Templo de la Liberación Espiritual, ahora lleva el nombre de Iglesia del Amor Reconciliador. Sus sermones, que antes atacaban a otras denominaciones, ahora promueven la unión entre cristianos de todas las vertientes. Desarrolló un programa especial llamado Puentes de Fe, donde católicos y evangélicos se reúnen mensualmente para estudiar juntos las Escrituras y compartir testimonios. Doctor, me dijo en nuestra última consulta de seguimiento, la Virgen no me curó solo para que volviera a ser el mismo hombre de antes. Ella me sanó para que pudiera ser un instrumento de reconciliación entre hermanos que estaban divididos por el orgullo religioso. Sus exámenes médicos continúan mostrando una salud perfecta, sin ninguna secuela de las quemaduras que casi lo mataron. Don Carlos se ha convertido en una figura respetada en todo Guadalajara. Su taller mecánico fue transformado en un centro de oración ecuménica, donde personas de distintas denominaciones vienen a buscar orientación espiritual y a dar testimonio de las gracias recibidas. Doctor, nunca imaginé que mi vida sencilla pudiera ser usada por la Virgen para tocar tantos corazones. Me confesó con la humildad que siempre lo ha caracterizado. Los 2 vecinos, que antes vivían en conflicto, ahora trabajan juntos en una fundación que crearon, Manos Unidas por la Fe. La organización promueve la reconciliación entre comunidades religiosas divididas, ofrece apoyo espiritual en hospitales y desarrolla programas de asistencia social que atienden a personas sin importar su denominación religiosa. El impacto en el Hospital General de Guadalajara fue duradero y profundo. El Departamento de Cuidados Espirituales que establecimos se convirtió en modelo para otros hospitales de México. Recibimos visitas de profesionales de la salud de todo el país que buscan entender cómo integramos el cuidado espiritual con la excelencia médica. Nuestra tasa de mortalidad disminuyó un 15% en comparación con el mismo periodo del año anterior. El tiempo promedio de hospitalización se redujo un 20% y los índices de satisfacción del paciente se mantienen consistentemente por encima del 95%. Pero más importante que las estadísticas es la transformación en el ambiente hospitalario, una paz palpable que los visitantes notan de inmediato al entrar en nuestras instalaciones. Patricia fue ascendida a coordinadora del nuevo programa de enfermería holística, donde capacita a otros profesionales sobre la importancia de cuidar no solo el cuerpo, sino también el alma de los pacientes. Doctor, ahora sé que mi vocación siempre fue esta, ser instrumento de sanación en todas las dimensiones del ser humano. El doctor Ramírez publicó un artículo en la Revista Mexicana de Medicina sobre factores no convencionales en la recuperación postquirúrgica, documentando casos similares al del pastor Eliseo que hemos observado. El artículo generó un intenso debate en la comunidad médica, pero también abrió puertas a investigaciones sobre las dimensiones espirituales del proceso de curación. Mi propia familia también fue transformada. Ana volvió a la práctica religiosa regular y nuestros hijos, Carlos de 14 años y María de 10, han crecido viendo cómo la fe y la ciencia pueden trabajar en armonía. Papá, me dijo María hace poco, cuando yo sea grande, quiero ser médica como tú, pero una que también rece por sus pacientes. El caso fue documentado oficialmente por la arquidiócesis y está siendo investigado como posible milagro con fines de canonización. Más allá del resultado eclesiástico, para todos los que fuimos testigos de aquellos días, no hay duda de que vivimos una intervención divina que nos enseñó sobre el poder transformador del perdón, la reconciliación
y el amor maternal de María. Hoy, cuando paso por el pasillo donde todo comenzó, aún percibo ese suave aroma a rosas que marcó el inicio de una nueva era en nuestras vidas. Como médico que siempre basó sus decisiones en evidencias científicas y protocolos establecidos, todavía me sorprende la facilidad con la que hoy integro dimensiones espirituales al cuidado médico. El caso del pastor Eliseo no me convirtió en un místico que abandona la ciencia, sino en un profesional que comprende que la verdadera medicina debe abarcar todas las dimensiones del ser humano. En los últimos meses he reflexionado intensamente sobre lo que realmente significa ser médico. Durante años creí que nuestra función era combatir enfermedades, reparar cuerpos, prolongar vidas. Ahora entiendo que nuestra misión es mucho más amplia. Estamos llamados a ser instrumentos de sanación integral, facilitadores de procesos que involucran cuerpo, mente y espíritu. La experiencia me enseñó que existen fuerzas curativas que operan más allá de los medicamentos y procedimientos. No estoy negando la importancia de la farmacología o de la cirugía. Al contrario, veo cómo se vuelven más eficaces cuando se combinan con un cuidado espiritual adecuado. Es como si la medicina convencional aportara el instrumental técnico, pero la dimensión espiritual ofreciera el contexto y la energía necesaria para que la curación realmente suceda. He comenzado a notar patrones que antes me pasaban desapercibidos. Pacientes que mantienen prácticas espirituales consistentes, ya sea oración, meditación o participación en comunidades religiosas, muestran mayor resiliencia física y emocional. Sus recuperaciones son más rápidas, sus actitudes más positivas y su colaboración con los tratamientos más efectiva. Pero el hallazgo más profundo fue comprender que el médico también necesita cuidar su propia dimensión espiritual. Cuando oro antes de cada guardia, cuando pido orientación divina, durante diagnósticos difíciles, cuando reconozco que soy instrumento de una fuerza mayor, mi práctica médica se vuelve más intuitiva y precisa. El doctor González, psiquiatra del hospital, me buscó recientemente para comentar los cambios que observaba en pacientes con depresión y ansiedad. Evaristo, me dijo, desde que implementamos el cuidado espiritual integrado, veo mejorías que antes habría considerado imposible. Pacientes que no respondían a antidepresivos desde hace años están encontrando sentido y esperanza a través de prácticas espirituales orientadas. Eso me llevó a cuestionar paradigmas fundamentales de la medicina moderna. ¿Será que nuestro enfoque puramente materialista está limitando nuestra capacidad de sanar? ¿Será que, al reducir al ser humano a procesos bioquímicos, estamos ignorando dimensiones esenciales de la experiencia humana que participan directamente en los procesos de salud y enfermedad? El caso del pastor Eliseo me mostró que la curación verdadera muchas veces implica una transformación personal profunda. Sus quemaduras físicas eran la manifestación externa de heridas emocionales y espirituales que se habían acumulado durante décadas. Cuando la Virgen tocó esas heridas más hondas, el dolor de la orfandad, el miedo a la vulnerabilidad emocional, la necesidad de amor maternal, el cuerpo respondió con una regeneración que desafió todas las explicaciones médicas convencionales. Comencé a ver a mis pacientes como seres multidimensionales, cuyas enfermedades físicas frecuentemente reflejan desequilibrios en otras áreas de su vida. Doña Mercedes, hipertensa desde hacía 15 años, descubrió que su presión se normalizó cuando aprendió a perdonar resentimientos antiguos con ayuda de una dirección espiritual. Don Antonio, diabético resistente al tratamiento, vio estabilizarse sus niveles de glucosa cuando encontró un propósito de vida a través del voluntariado en su parroquia. Estas experiencias me llevaron a una conclusión que habría sido impensable 6 meses atrás. La medicina del futuro debe ser necesariamente integrativa, reconociendo que los seres humanos somos sistemas complejos donde lo físico, lo emocional y lo espiritual interactúan constantemente. No podemos seguir tratando síntomas de manera aislada sin considerar a la persona en su totalidad. La transformación en mi práctica profesional también influyó en mi vida personal. Mi relación con Ana se profundizó cuando comenzamos a orar juntos diariamente por mis pacientes. Mis hijos desarrollaron una comprensión madura de cómo la fe y el conocimiento científico se complementan en lugar de competir. Más aún, descubrí una fuente inagotable de energía y sentido en el trabajo. Antes, las guardias nocturnas eran desgastantes y rutinarias. Ahora, cada guardia es una oportunidad para participar en procesos de sanación que trascienden mis propias limitaciones técnicas. Hoy,
Mientras escribo estas líneas al final de otra guardia transformadora, comprendo que la historia del pastor Eliseo no termina con su curación milagrosa, sino que sigue multiplicándose a través de cada vida que fue tocada por aquellos acontecimientos extraordinarios. Lo que presencié en aquellas horas intensas de septiembre me enseñó que los milagros no son solo hechos aislados, sino semillas de transformación que continúan germinando mucho más allá del momento inicial de la gracia. Si llegaste hasta aquí, es porque también fuiste tocado por esta historia de reconciliación, perdón y amor incondicional. Tal vez reconozcas en el pastor Eliseo tus propias heridas no sanadas, tus propios prejuicios religiosos o tu propia necesidad de experimentar el amor maternal de la Virgen. Tal vez veas en don Carlos la fe perseverante que supera las ofensas y sigue orando, incluso por quienes lo persiguen. Como médico, puedo afirmar que cada uno de nosotros carga heridas que van mucho más allá de lo físico, heridas emocionales, espirituales y relacionales que influyen directamente en nuestra salud integral. La medicina convencional puede tratar síntomas, pero la verdadera sanación ocurre cuando permitimos que el amor divino toque las raíces más profundas de nuestro sufrimiento. El mensaje central de esta experiencia es que nunca es tarde para la reconciliación, nunca es tarde para el perdón. Nunca es tarde para abrir el corazón al amor que cura todas las divisiones. El pastor Eliseo pasó años atacando aquello que más necesitaba en su vida, el amor maternal incondicional. Cuando finalmente se rindió a esa necesidad fundamental, la sanación llegó no solo para él, sino para toda una comunidad dividida. Si esta historia despertó algo en tu corazón, no dejes que esa semilla muera. Busca tu propia reconciliación con aspectos de la fe que quizá hayas rechazado por miedo o por orgullo. Si eres católico y has desarrollado prejuicios contra evangélicos, permite que la Virgen sane esas divisiones. Si eres evangélico y siempre rechazaste la devoción mariana, considera que honrar a la Madre de Jesús puede acercarte aún más al corazón de Cristo. El milagro de Guadalajara sigue ocurriendo en cada corazón que se abre al amor que une en lugar de dividir. Comparte esta historia, ora por la unidad entre los cristianos, sé instrumento de reconciliación en tu propia comunidad. La Virgen está esperando para abrazar a cada hijo que, como el pastor Eliseo, tiene el valor de reconocer su necesidad de amor maternal divino. Nota importante sobre privacidad. Por cuestiones de confidencialidad médica y respeto a la privacidad de los involucrados, todos los nombres personales utilizados en este relato han sido modificados. Pastor Eliseo Herrera y don Carlos Mendoza son nombres ficticios, al igual que los nombres de familiares, miembros de la congregación y algunos profesionales de la salud mencionado. El Hospital General de Guadalajara es una institución real, pero los eventos específicos fueron reubicados para proteger la identidad de los verdaderos protagonistas de esta historia. Las denominaciones religiosas y los detalles médicos se preservaron en su esencia para mantener la autenticidad del testimonio, aunque fueron adaptados cuando fue necesario con el fin de resguardar la identidad de las personas involucradas.